Cada emperador, desde Julio César hasta Nerón, descendía de un solo linaje. Ahora, por primera vez, la gobernabilidad del imperio estaba libre. En realidad nadie sabía qué pasaría ahora, excepto que sería sangriento y que nada mejoraría hasta que todo terminara. Este programa llegó. Año 69 después de Cristo. El emperador Nerón yace sin vida, muerto por sus propias manos. Por primera vez desde la muerte de Julio César, Roma carece de un heredero al trono. Un deseo de poder se apodera de los generales líderes del imperio, quienes ordenan a sus ejércitos combatir entre sí en una batalla sangrienta por el poder. Como ganador resultó Vespasiano, un general sencillo que iba al grano y que había comandado las legiones de Roma en el volátil puesto judío de Judea. Él no es de sangre real, no se parece en nada a su tiránico predecesor. Vespasiano era el anti-Nerón. Él era completamente distinto a Nerón. Ascendió a general desde las filas. Era un hombre práctico y tenaz, que se oponía a la pretensión y estaba orgulloso de ello. Vespasiano era el tipo de persona que preferiría ver un partido de fútbol que una ópera. A diferencia de Nerón, que explotaba las habilidades de los ingenieros para sus propios colosales proyectos de vanidad, Vespasiano pondría a trabajar a los más brillantes arquitectos a favor del pueblo. Empezaría por drenar el lago que Nerón había construido para su palacio. Sobre ese sitio se levantaría la maravilla de ingeniería más famosa de Roma. Un lugar donde todo el caos en que estaba sumado la ciudad podía ser canalizado. Sería llamado el Anfiteatro Flaviano, aunque nosotros lo conocemos como el Coliseo. Un lugar donde todo el caos en que estaba sumado la ciudad podía ser canalizado. Sería llamado el Anfiteatro Flaviano, aunque nosotros lo conocemos como el Coliseo. Así que la declaración de Vespasiano fue: estoy tomando un espacio que era solo para el uso privado de un emperador malo y ahora estoy transformando esa área en un espacio público que será usado para el disfrute de todo el pueblo de Roma. Esa fue una audaz pieza de propaganda. Los gladiadores habían estado derramando sangre durante siglos en nombre del entretenimiento, pero el pueblo de Roma quería espectáculos más audaces y grandes. El Coliseo les daría a los gladiadores un permanente y moderno campo de muerte, y los juegos tomarían un nivel de mortandad nunca antes visto en la historia del imperio. Este era el gran estadio, el Superdomo. El entretenimiento venía a ti. Todo, desde animales de los rincones más recónditos del mundo, hasta cautivos de tierras lejanas, podía ser llevado a tu localidad, a tu asiento favorito y justo en el centro de la ciudad. Indudablemente es el anfiteatro más grande del mundo, un monumento excepcional por su inmensidad. También fue excepcional por la organización del trabajo con que fue construido. La construcción del Coliseo comenzó en el año 72 después de Cristo. Fue financiado mediante la venta de reliquias preciosas tomadas de un templo judío durante el saqueo de Jerusalén por parte de Vespasiano. 12.000 cautivos judíos fueron traídos de esa campaña para construir el anfiteatro. Deben haber trabajado arduamente bajo condiciones muy adversas durante mucho tiempo y hasta el final. Vaciaron más de 6.000 toneladas de concreto y transportaron enormes bloques de mármol travertino al sitio desde una cantera a 32 kilómetros. A medida que el edificio progresaba hacia arriba, usaban menos material costoso, resistente y pesado, y más ingredientes económicos que eran más livianos en peso. Los romanos tenían sofisticadas grúas de madera y dispositivos para izar los bloques, y lograban hacerlo con facilidad, desde la tierra hasta las grandes alturas.
En solo 8 años, la imponente estructura se elevó a 48 metros, empequeñeciendo todo a su alrededor. Es la estructura antigua romana más alta que se haya construido. Es el anfiteatro de la capital. ¿Qué era Roma entonces? Roma era una ciudad más rica y grande que cualquier otra ciudad. Así que eso llegó a representar el poder, la ingeniería y la riqueza de la antigua Roma. Los anfiteatros romanos eran construidos mediante un asombroso y sencillo armazón, incorporando 2 teatros griegos espalda con espalda para formar un teatro de 360 grados. El Coliseo impuso un estándar nuevo para el diseño de anfiteatros romanos. Contenía una intrincada red de corredores y escaleras que permitía entrar y salir a 70.000 romanos en tiempo récord. Como en los estadios de hoy en día, quien quiera que entrara en el Coliseo tenía un boleto que correspondía al número encima de uno de los portones de entrada. El complejo fue diseñado no solo para controlar a la muchedumbre, sino para que estuviera cómoda. Tenía 110 fuentes para beber y 2 salas de baño, suficientemente grandes para dar cabida a un lleno total. El Coliseo tenía hasta un techo retráctil. En días calurosos, un toldo llamado velario era alargado sobre la grada superior para proveer a los espectadores de sombra contra el sol. Era operado por marineros de la Armada Romana que estaban apostados alrededor de la parte superior de la arcada del Coliseo. Podían moverlo según el sol y el viento. Y seguidamente, el Coliseo se proveía de aire acondicionado y sombra. Los marineros se paraban encima de la arcada y manipulaban unos postes cuyos hoyos pueden observarse en el lado externo que sujetaban una enorme lona que cubría el lugar. Para el año 80 después de Cristo, el Coliseo estaba listo, pero Vespasiano no vivió para ver la gran inauguración de su más grandioso monumento. Había muerto de causas naturales el año anterior. Así que su hijo y sucesor, Tito, dirigió la ceremonia inaugural. Durante 100 días consecutivos, los romanos se volcaban al Coliseo para ver inimaginables tipos de mortandad. 5.000 animales eran masacrados en un solo día. Miles de gladiadores y prisioneros eran dejados como cadáveres. Fuera de la arena, una matanza a esta escala solo ocurría en una guerra. Pero adentro era entretenimiento puro. Pasaban el día entero allí. En la mañana veían a hombres morir o ser devorados por animales. Y cerca del mediodía veían las ejecuciones de prisioneros. Luego, finalmente por las tardes, el evento principal, algo como el programa más visto en televisión. Lo mejor para el final. Se trata de los gladiadores, el combate hombre a hombre. El combate de gladiadores atraía mucho público al Coliseo, pero no siempre era el evento principal. Uno de los espectáculos más animados y emocionantes del Coliseo era Naumaquia, la batalla naval. Era una batalla naval recreada con hombres reales a bordo de barcos verdaderos y todo equipado apropiadamente. Habría sido totalmente posible desviar agua desde uno de los acueductos hacia el Coliseo a fin de inundar el piso hasta una profundidad llana. Tenemos evidencias, producto de estudios recientes sobre el Coliseo, que demuestran que existen muchos canales de agua para inundar las subestructuras del Coliseo. Así que sí era posible y sí sucedió. Cristiano Ranieri es el primer arqueólogo moderno en explorar el laberinto de canales de agua debajo del Coliseo. Él cree haber hallado evidencias concluyentes sobre un sistema de fontanería que era usada para inundar a la arena para batallas navales. Hemos hallado debajo del piso de la arena algunos túneles que son muy antiguos, hasta más antiguo que el Coliseo, que datan desde la época de Nerón, por lo tanto contemporáneo con el Domus Aurea. Los canales de agua originales construidos debajo del lago artificial de Nerón fueron dejados intactos cuando el Coliseo fue construido sobre él. Pudieron haber sido reconfigurados